Bienvenidos a El Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todas las personas que están en las ondas escuchando un nuevo episodio del Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a vuestras cuestiones y preguntas que os planteáis en el ámbito jurídico. Para ello, tenemos el placer de entrevistar a Covadonga López Suárez, doctora en Derecho por la Universidad de Cádiz. Actualmente desarrolla sus labores docentes e investigadoras en Derecho Civil como profesora ayudante doctora de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación tanto en centros nacionales como internacionales. Ha sido galardonada con varios premios por su trabajo e intervenciones en congresos. Además, inició el Club de Lectura Jurídico en la Universidad de Cádiz, siendo su directora durante 2 cursos académicos. Sin más, somos Mercedes Larios y Carlota Venegas y os damos la bienvenida a este espacio donde el derecho está en el aire. En el episodio de hoy hablaremos con nuestra invitada sobre su trayectoria profesional y cómo ha sido comenzar y dirigir el Club de Lectura Jurídico de la Universidad de Cádiz. Conoceremos acerca de su dinámica de las secciones, los libros que se ha leído y la importancia de formar parte de un club de lectura durante la etapa universitaria, entre otros. Para explicar este tema en profundidad, contamos con nuestra invitada. Bienvenida, Covadonga. Muchas gracias por haberte prestado a dilucidar estas cuestiones. Muchas gracias a vosotras. Bienvenida, Cova. De nuevo, es un placer, la verdad, tenerte en este espacio del podcast. Pues yo también he sido miembro del club de lectura y la verdad que es muy entretenido el podcast que vamos a grabar ahora. Va a estar muy bien. Muchas gracias a vosotras. Para mí es todo un placer. Bueno, pues empezamos. En primer lugar, nos gustaría conocer un poco más sobre ti, pues como ha dicho mi compañera, eres profesora ayudante doctora en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, has realizado también diversas instancias y tal. Durante tu etapa como estudiante, ¿siempre tuviste claro que te querías dedicar a la enseñanza o digamos que fue una decisión que surgió o tomaste con el tiempo? A mí me gusta decir que mis directoras de tesis me regalaron mi vocación, porque lo cierto es que yo de pequeña lo normal es que cuando tú vas creciendo, vas descubriendo nuevas áreas de conocimiento en el colegio, en el instituto y tal, pues tú vas cambiando un poco de vocación. Hay gente que lo tiene claro desde el principio y hay gente que no. Entonces yo, según iba descubriendo nuevos ámbitos, pues iba cambiando de vocación. Quise ser dentista, quise ser bióloga marina, quise ser periodista y cuando estaba en bachillerato, la verdad es que estaba muy interesada en los idiomas. A día de hoy siguen siendo uno de mis hobbies, pero claro, cuando les presenté a mi familia la posibilidad de hacer traducción e interpretación, ellos me dijeron que, bueno, pues que lo pensara bien, que me gustaran los idiomas no necesariamente significaba que tenía que hacer una carrera dedicada a ellos y que me lo plantease bien, mirase todas las opciones, etc. Justo en ese momento también empecé a estudiar economía en bachillerato y me di cuenta que me gustaba muchísimo. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues puedo estudiar ADE, que ADE es lo más cercano a economía quizá que pueda encontrar aquí en la provincia de Cádiz, así a nivel más genérico, porque tampoco quería especializarme en marketing ni tampoco en FICO. Entonces decidí estudiar ADE. Y como vi que había un doble grado en la UCA, dije, bueno, pues puedo hacer ADE y Derecho y así como que tengo un currículum más completo. Cuando entré, por lo tanto, en la carrera, yo para nada pensaba que iba a dedicarme a investigar, estudiar y enseñar el derecho, porque yo realmente lo que quería era dedicarme a algún aspecto relacionado con la economía y ya luego pues ya se vería. Lo que pasa es que durante el transcurso también de mi época como estudiante ya del grado allí en la Universidad de Cádiz, fui descubriendo que me gustaba mucho más el derecho de lo que yo quizá en un primer momento podría haber adivinado. Entonces empecé a pensar que quizá pues me gustaba más dedicarme al derecho que dedicarme a la economía, a la empresa o a cualquier otro ámbito relacionado con ADE. Y en este momento tuve la gran oportunidad, la gran suerte de dar con mis directoras de tesis.
Mis directoras de tesis son y siempre serán María Dolores Cervilla e Isabel Zurita. Ellas me impartieron las clases relacionadas con derecho civil, tanto en primero como en cuarto, y creo que en quinto también me dieron clases. Y estando en cuarto, porque bueno, claro, el doble grado tenía 6 años, estando en cuarto yo me enamoré de los derechos reales, que es de hecho una de las asignaturas de derecho civil que menos le gusta a la gente, pero a mí me gustó mucho. Y en el examen yo fui a decirles que a mí lo que me interesaba ser su alumna colaboradora, y en ese momento ellas me dijeron que me iban a proponer que si yo quería hacer la tesis con ellas. Entonces, respondiendo a vuestra pregunta, aunque haya dado un rodeo, quiero ponerlo también todo en contexto para que quien lo escuche, si se encuentra un poco perdido, se dé cuenta de que aunque estés perdido, eso no significa que no tengas vocación, sino que quizás es que todavía no la has encontrado. Yo durante toda mi vida di rodeos y al final, gracias a, llámalo un golpe de suerte, llámalo destino, llámalo X, encontré a unas personas que me descubrieron cuál era mi vocación, y desde ese momento me di cuenta de que estudiar siempre había sido algo que me había gustado mucho, y que si podía estudiar y luego transmitir los conocimientos que yo iba adquiriendo, pues como que redondeaba el círculo. Entonces no fue mi vocación desde el principio, pero sí que es verdad que desde que la descubrí pues me enamoró y bueno, pues aquí sigo. Es una gran historia, la verdad. Demuestra que no siempre hay que tener vocación desde el principio, sino que puedes descubrirla en cualquier momento, básicamente. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti el compaginar la docencia con la preparación del doctorado y también ser a la vez directora del club de lectura y llevar a cabo diferentes estancias y participaciones en concursos y congresos? Que es que al final has hecho de todo. Si pudieses volver atrás, ¿cambiarías algo o crees que todo lo que has hecho te ha llevado a donde estás hoy? A ver, ha sido difícil, yo no voy a mentir. Ha sido muy difícil y ha implicado mucho sacrificio, porque al final tuve que hacer mucho o quise hacer mucho en muy poco tiempo. Y cuando quieres hacer eso e intentas hacerlo lo mejor posible, porque también el que mucho abarca poco aprieta, como dice el refrán español. Cuando quieres hacer mucho y además intentas hacerlo bien, tienes que hacer una serie de sacrificios, como por ejemplo los fines de semana, como por ejemplo tus hobbies o bueno, pues intentar hacer un poco malabares con el tiempo. Entonces no ha sido nada fácil. Yo creo que lo que me ha ayudado a poder sobrellevarlo todo ha sido una buena organización temporal y ser consciente también de cuáles eran mis debilidades, porque si en algún momento tenía que hacer algo y yo sabía que eso era imposible, pues también creo que tuve la valentía de decir que no. Que si volvería a hacerlo todo igual, a ver, yo creo que sí, que lo haría todo igual, pero básicamente porque en realidad todo lo que he hecho me ha traído hasta donde estoy, y si me hubiese saltado algún paso quizá no estaría donde estoy, como si... No sé, si no hubiese hecho un artículo, a lo mejor no habría ganado la plaza que tengo ahora mismo en la Complutense, o no habría ganado la FPU, que es el contrato predoctoral que me permitió hacer la tesis. Entonces, creo que no cambiaría nada del curso de los acontecimientos. Lo que sí cambiaría es la forma de tomármelo, porque siento que muchas veces me lo tomaba muy a pecho y bueno, pues eso luego también te pasa un poco de factura. Y el club de lectura concretamente para mí fue mi espacio de esparcimiento. Para mí y Carlota, que has estado en el club de lectura, creo que es algo que se nota en el ambiente. El club de lectura siempre tuve intención de que fuera un espacio de tranquilidad, de sosiego, como si fuera una especie de, no sé, de lugar paradisíaco para los estudiantes y también para los profesores que participamos, para poder, dentro de la facultad, huir un poco de la vida cotidiana de la facultad. Pues sí, la verdad que yo creo que todos los que hemos estado lo hemos sentido así. Y es importante eso que dices de que hay que también parar de vez en cuando y no tomarse las cosas tan fuerte. ¿Qué consejos le darías a los estudiantes que no saben muy bien pues, a qué dedicarse en un futuro? Yo creo que paciencia.
no hay que acelerarse, no pasa nada si no sabes todavía lo que te gusta o lo que no. Cuando estás estudiando, yo creo que muchas veces nos enfocamos mucho en qué va a pasar a continuación. Y si estamos en tercero y no sabemos qué vamos a hacer cuando termine cuarto, nos agobiamos. Y es normal porque también tienes que sacar una determinada nota para entrar en un determinado máster, o tienes que empezar a buscar preparador para unas oposiciones, o a lo mejor prefieres, no sé, pues dar un giro de 180 grados y empezar una nueva carrera o X. Y entonces yo entiendo que hay cierta prisa, pero también creo que tenemos que tener en cuenta durante toda nuestra vida de jóvenes hasta que encontramos un poco el camino tal, y también durante los años del grado universitario, que somos y sois muy jóvenes. O sea, si en algún momento vosotros tenéis que dar un volantazo, no pasa nada, queda mucha vida por delante, no es ningún drama. Entonces creo que agobiarse porque no sabes cuál es tu vocación, o agobiarse porque no sabes lo que va a pasar a continuación es normal, pero también hay que interiorizarlo y aprender a vivir con ello, y aprender que de una forma u otra tu vocación vendrá, o lo que tú quieres en la vida vendrá, ya sea antes o después, y no es algo que te tenga que agobiar, sino al contrario, que tiene que incluso ilusionarte. Pues sí. Sabemos que este año, durante el segundo cuatrimestre, pues comenzó tu estancia en Madrid, en la Universidad Complutense. ¿Qué ha supuesto para ti seguir encargándote del club de lectura, pero desde la distancia? Ha sido agridulce. Ha sido agridulce porque para mí el club de lectura es mi proyecto personal. Yo lo comencé como un proyecto personal, como una actividad que hacía no tanto como profesora, sino como Covadonga López Suárez persona. Entonces fue difícil personalmente porque fue desprenderme de algo a lo que yo le tengo mucho cariño, que es el proyecto, y de personas a las que les tengo mucho cariño, que eran las personas que lo conforman. Pero también fue bonito porque sentí que todavía tenía una conexión importante con la Universidad de Cádiz, que siempre será mi alma mater. Entonces tuvo ahí ese punto agridulce. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que tuve mucha ayuda por parte de los profesores que formaban parte del equipo, porque tanto Esperanza Pendón como también María Ángeles me ayudaron muchísimo a que pudiese seguir hacia adelante el proyecto sin contar con mi presencia física. Y tengo mucho que agradecerles pues eso a todos mis compañeros que me apoyaron y que me siguieron ayudando a que todo siguiera para adelante. Así que fue difícil, fue bonito, y también en parte fue fácil gracias a las personas que me acompañan. Entrándonos un poquito más en el tema del podcast, nos gustaría saber, en primer lugar, cómo surgió la idea de crear un club de lectura jurídico en la facultad. A mí me gusta muchísimo leer, y soy una persona que ha leído mucho y que ha leído muy de seguido toda su vida, a excepción de los 6 años que pasé en el grado. Yo, como estaba muy centrada en mis estudios y como estaba muy centrada en poder pues, sacar las mejores notas, porque si no, pues, no puedes conseguir el contrato predoctoral, y si no consigues el contrato predoctoral se dificulta poder hacer la tesis, etcétera, etcétera, siento que di prioridad a todo lo que era puramente académico y dejé un poco de lado ciertos hobbies, entre ellos la lectura. Cuando llegué a ser profesora me di cuenta de que quizá eso había sido un movimiento poco inteligente por mi parte, porque la lectura aporta muchísimo, aparte de distracción o aparte de ser un hobby, es una actividad que te reporta muchísimos beneficios también en el lado más académico, o que también te puede ayudar mucho en tu vida profesional. Y empecé a darle vueltas y empecé a pensar en cómo quizás si nos centramos 100% en las actividades de clase, dejamos de lado algunas actividades que también pueden ser pues, muy, muy, muy importantes. Y cómo yo me centré tanto en no querer dejar pasar todo lo que significase Universidad de Cádiz o universidad o grado o derecho, y dejé de lado pues eso, la lectura concretamente. Entonces, dándole muchas vueltas y también desde un punto de vista más egoísta, no encontré ningún club de lectura en la provincia que me gustara, pues pensé en crear un club de lectura jurídico en la facultad,
de tal manera que, por una parte, impulsara o ayudara a esos estudiantes que a lo mejor se encontraran en el mismo caso que yo, que estuviesen dejando aparcados ciertos hobbies o que necesitasen un pequeño impulso para poder mantener el hábito de lectura durante el curso. Y luego, por otro lado, pues egoístamente yo ganaba un club de lectura que no tenía de otra forma. La verdad que fue una gran idea. Gracias. ¿Qué es lo que diferencia a este club de lectura de uno convencional? ¿Únicamente va dirigido a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Cádiz? Empiezo por responderte a la última pregunta y continúo con la primera, ¿vale? En realidad no está solo dirigido a los estudiantes de Derecho. Es un club que admite en su seno a cualquier estudiante que se sienta llamado a participar de las reuniones. Si eres un estudiante, por ejemplo, tuvimos un chico que era de Publicidad y Marketing y también aportaba unos puntos de vista muy interesantes acerca de todos los temas que abordaban las lecturas que íbamos leyendo en el club. Así que, para empezar, si cualquier persona que no sea un estudiante del grado en Derecho quiere formar parte del club, yo creo que es buena idea. Y por otro lado, la pregunta, bueno, ¿me la puedes repetir? Por favor? Sí, ¿qué diferencia este club de uno convencional? Vale, ya. La diferencia principal es que no solo nos enfocamos en la historia, la trama, la pluma del autor, si nos ha gustado, si no nos ha gustado, sino que luego damos un paso más allá y hacemos una reflexión jurídica sobre el tema. Yo siempre pensé en los libros, todas las historias, todo lo que significase hablar de la vida iba a poder tener una lectura jurídica por un sencillo motivo. El derecho es vida y el derecho lo que ordena es la vida de las personas. Si nosotros estamos leyendo acerca de vidas de las personas, ya sean incluso historias fantásticas o ficticias, en realidad podemos tener cierto, si le damos un poquito al cerebro, pues podemos tener una lectura jurídica de cualquier libro, de cualquier historia. También por eso enfocamos el club de lectura como un club de lectura que no fuese un club de lectura jurídico por leer lecturas jurídicas, sino por hacer un estudio jurídico de lecturas no jurídicas, que también creo que era una forma de intentar enganchar a más estudiantes, porque si directamente yo digo que tenemos que leer El proceso de Kafka, que fue una lectura que hicimos en el club, que no fue especialmente... Fue por votación. popular. Claro, fue por Fue votación, votada. por mi culpa, pero no fue nada popular. Entonces, si yo digo públicamente, no, solo vamos a leer este tipo de lecturas, creo que al público más joven lo estoy, en cierto modo, echando. Y era todo lo contrario mi intención. Mi intención era acoger a todos esos estudiantes que, aunque no necesariamente lean ese tipo de lecturas, porque si tú en tu tiempo libre lees a Kafka, en realidad yo ya no tengo mucho que aportarte como club de lectura, yo ya no tengo hábito de lectura que incentivarte. Pero darle también una vuelta de tuerca a una lectura, a una novela de literatura convencional o de literatura incluso pop, pues creo que podía dar también ahí el enganche a los estudiantes más jóvenes o a los estudiantes que quizás no estuviesen tan familiarizados con otros tipos de lectura. Pues sí, al final yo creo que eso ha sido bastante importante en la dinámica para enganchar a la gente. Yo creo que sí. ¿Cuál ha sido la dinámica que normalmente se ha llevado a cabo durante las sesiones del club? Pues la dinámica que terminamos estableciendo, porque no siempre fue así, sino que al principio variaba un poquito, pero hasta que no encontramos la forma que mejor se nos acomodaba, pues estuvimos buscando distintas alternativas, pero bueno, la que al final se implantó fue la siguiente. Hay un banco de libros que principalmente tiene muchísimas aportaciones mías como directora del club de lectura, pero también permitía que todo aquel que formara parte del club pues propusiera lecturas y se iban incluyendo en ese banco de libros. El banco de libros eran creo que 2-3 reglas, también todo era un poco flexible, pero principalmente tenían que ser libros que no fueran muy largos, porque si imponíamos la lectura de un libro de 800 páginas en un mes, pues podría haber quien perfectamente se lo leyera sin problemas y muy ilusionado, pero también podría haber quien se viera un poco en un apuro para poder llegar a la sesión del club de lectura con el libro leído, pues ya sea por exámenes, por otro tipo de
obligaciones o incluso porque quisiera leer otros libros que le llamen más la atención personalmente, pero también quisiera participar del club de lectura. Entonces tenían que ser libros, principalmente libros cortos. Hablamos de entre 100 y 200 páginas o incluso menos. Alguna vez hubo alguno de más de 200, pero no era la norma general. Luego también tenían que ser libros que permitiesen una lectura jurídica. Entonces, como he dicho antes, no necesariamente tenía que ser el proceso de Kafka, pero sí que tenía que ser un libro que permitiese sacarle algo de jugo luego en el debate. Y creo que también, pues, si podían ser literatura popular, mejor, pero si no, pues no pasaba nada. Con todo este banco de libros, lo que hacíamos es que en la reunión, al final de esta, los que hubiesen asistido a la misma, pues decidían entre 2, 3 libros de este banco y luego estos libros se votaban entre todos los miembros del club de lectura por medio de un Google Form. El resultado lo comunicaba yo por correo electrónico, decía, bueno, pues el ganador de la encuesta ha sido tal libro. Y se decía cuándo era la siguiente reunión, que sería al mes. Y por lo tanto la reunión funcionaba de la siguiente forma. Llegábamos, hacemos un comentario de la obra, primero un comentario literario, más sobre la pluma del autor, qué nos ha parecido, no es que no me ha gustado que haya matado a este personaje, no, a mí esto no me ha gustado nada, a mí esto sí, es que me ha costado mucho leerlo, X, lo que viene siendo un comentario en un club de lectura normal, y luego le dábamos la vuelta de tuerca y hablábamos sobre pues aquellos aspectos jurídicos que podríamos haber encontrado en X lectura, ¿no? Porque aquí habla de la presunción de inocencia o aquí habla de personas con discapacidad, yo creo que puede tener este tipo de, puede tener esta lectura, etc. Como somos muchos los profesores que también formamos parte de esta actividad y somos profesores de diversas áreas, aunque el comentario en sí mismo era llevado por los estudiantes y yo personalmente solo hacía de moderadora e intentaba rellenar un poco pues, los huecos en blanco, es verdad que los comentarios que hacían los profesores pues, podían ser bastante interesantes y podían también pues, darle mucha chicha al debate, porque al ser profesores de distintas áreas, hablásemos de lo que hablásemos, siempre había una persona que era experta en una materia afín. Entonces, bueno, pues como que también ahí había un poco de, no docencia, pero sí que podríamos decir que se iban también introduciendo contenidos jurídicos. Sí. Y luego, pues como digo, ya finalizábamos eligiendo la última lectura. Y así es como se cerraba el círculo de las reuniones y así era básicamente el funcionamiento que se iba. ¿Ha habido alguna sesión más especial o en la que se haya contado con la participación de algún autor de un libro que hayamos leído? Sí, en efecto. Tuvimos la suerte de contar con Juan Luis Pulido, que es catedrático de Derecho Mercantil de la Casa, pero aparte es un novelista de novela histórica bastante importante a nivel nacional. Y tuvimos la suerte de contar con él porque leímos una de sus obras y luego a continuación en el debate normal y corriente no solo contábamos con nuestra visión, sino que contábamos con la visión del autor. Y creo que fue una reunión muy especial que sinceramente pienso le gustó mucho a las personas que asistieron y fue todo un éxito porque además la persona que moderó la sesión fue María Dolores Cervilla, que se ha leído todos los libros del autor, que es íntima amiga del autor y que también podía aportar mucho y fue una reunión muy especial, tanto que cuando se terminó la reunión hubo una solicitud de ampliación y tuvieron algunas personas una reunión, podríamos decir, extraoficial aparte, también con el autor, porque, como digo, es una persona que está llena de conocimientos y que hablar con él es un regalo. Entonces yo creo que eso fue algo que llamó mucho la atención de los alumnos y incluso eso, pues como digo, se tuvo una siguiente reunión extraoficial para seguir hablando del libro y seguir comentando cosas con él. Este año también tuvimos la incorporación de las sesiones online que se realizaban a través de Google Meet y también con la participación de la Universidad de Colombia. ¿Crees que esto ha beneficiado al club de lectura o qué le ha supuesto?
Yo creo que todo lo que sea incluir personas, incluir perspectivas, incluir incluso una visión completamente diferente por encontrarse en un entorno, en un contexto diferente, es enriquecer las reuniones del club de lectura, porque trae al estudiante una visión diferente de un mismo problema. Una cosa que me parece muy interesante de los clubes de lectura es que favorece la empatía o favorece también, este está probado científicamente con respecto a la lectura, pero yo creo que favorece también acercar ciertos problemas a la práctica, porque cuando estamos estudiando o cuando estamos explicando en clase, yo puedo poner un ejemplo, pero todavía se ve como muy lejano, porque yo puedo decir, Pepita es una persona con discapacidad, tiene no sé qué problema y no sé quién es su medida de apoyo, pero siempre nos lo imaginamos en tercera persona y muy lejos de nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando estamos leyendo un libro nos ponemos en los zapatos de los propios personajes y vemos desde sus ojos y vemos cuáles son sus problemas verdaderos y ahí sentimos verdadera empatía por ellos y de verdad sentimos esa conexión que puede ayudarnos a ver cuál es la situación real que da pie a la aplicación de ciertas normas o una situación concreta que luego pues, se puede estudiar desde distintas perspectivas dentro del derecho. Entonces, volviendo a la reunión con las personas de Colombia, con los estudiantes y los profesores de la universidad de allí, que concretamente se centró en el libro Las Gratitudes, que se enfocaba principalmente como una visión sobre las personas con discapacidad. Creo que fue muy interesante porque, aparte de tener lo que ya teníamos del club de lectura, que es nos ponemos en los zapatos de los personajes, vemos cuál es su situación, la analizamos desde un punto de vista más personal, menos alejado de nosotros, aparte teníamos la misma visión, pero por parte de una tercera persona que está en un contexto diferente y que nos está aportando a nosotros mucho más. Entonces, como digo, fue muy enriquecedora y yo creo que todo lo que sea incluir nuevos puntos de vista, incluir nuevas personas, incluir nuevos contextos, es enriquecer y, en definitiva, mejorar la dinámica del club de lectura. Pues sí, la verdad que totalmente de acuerdo, fue una reunión muy interesante. Respecto a la formación académica de los estudiantes, ¿crees que les puede beneficiar participar en un club de lectura en su futuro? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los aprendizajes y habilidades más importantes de participar en este tipo de actividad? Pues como os digo, hay muchísimas habilidades que se pueden cultivar con el club de lectura porque combina dos partes muy importantes del jurista, que es leer y debatir. El jurista tiene que saber entender conceptos, leer estudios, leer doctrina, leer sentencias, tiene que entender los conceptos desde un punto de vista, o sea, no desde un punto de vista, sino que los tiene que entender leyendo. Leer es parte esencial del trabajo de un jurista, pero también lo es debatir, también lo es defender tus argumentos, también lo es argumentar y crear tu propio argumentario. Entonces, en el club de lectura, por una parte, se cultiva la lectura, porque nosotros tenemos que ir idílicamente, no era obligatorio, pero sí que era, evidentemente, lo que se suponía que tenía que pasar, tenías que ir al club de lectura habiéndote leído el libro. Cuando tú lees, desarrollas una serie de habilidades o las incentivas de manera especial, entre otras, como he dicho, la empatía, pero también facilita, por ejemplo, las habilidades de redacción. Cuanto más lees, más fácil se supone que te es luego redactar. También se ven las palabras y por lo tanto se evitan fallos de ortografía y estás en contexto con otras redacciones, entonces enriqueces tu vocabulario, enriqueces tu forma de expresarte y todo eso, pues como digo, revierte en una mejora de las habilidades necesarias para ser jurista y bueno, de las habilidades necesarias para ser un profesional en el ámbito. Y por otro lado, cuando llegamos a las reuniones, cada uno tiene un punto de vista distinto. Aunque coincidas en cierto modo con algunas personas, tú vas a tener un punto de vista que se va a ver enfrentado con otra persona. Y para poder intentar transmitir lo que está en tu cabeza, tienes que crear tus argumentos y tienes que saber expresarlos correctamente. No tienes que hacerlo desde un punto de vista estrictamente jurídico, sino que a lo mejor estás debatiendo si te gustó más una parte de la historia u otra. Pero sí que es cierto que estás entrenando esta habilidad que luego en el ámbito de la práctica jurídica va a ser necesaria, hagas lo que hagas.
Es que sí, al final es muy importante porque muchas veces adoptas puntos de vista que ni siquiera se te habían pasado por la cabeza. Y al final es otra forma más de aprender, que no solo es ceñirse a estudiar un manual. En efecto. Bueno, pues como comentamos antes también, muchas veces los estudiantes no se animan, pues no tienen tiempo. ¿Qué le recomendarías a los estudiantes para unirse a esta iniciativa? Yo creo que el Club de Lectura es una iniciativa muy buena para esos estudiantes que quizás no se atreven a dar el salto a una actividad de la facultad porque piensen que les va a quitar mucho tiempo. En verdad, eso es una pequeña mentira, no quita tiempo, sino que estás invirtiendo tu tiempo. Por otro lado, no sé si lo sabéis, pero hay una opción en el móvil para mirar cuánto tiempo pasamos con las redes sociales, cuánto tiempo pasamos con el móvil en general. Seguro que todos tenemos un par de horas al día libres si dejamos de estar en TikTok, Instagram, etc. Tiempo hay, siempre hay tiempo. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos invertirlo correctamente. Pero bueno, cada uno se organiza de la forma que quiere, quizá la carrera pues le supone un sobreesfuerzo que implica tener que recortar de actividades extras o lo que sea, cada uno tiene sus circunstancias y por lo tanto, bueno, pues tampoco me voy a meter yo a juzgar si cada uno debiera o no debiera meterse en este tipo de actividades. Pero sí que es verdad que el club de lectura concretamente es una actividad que quita muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque como he dicho, escogemos libros muy cortos. Porque son libros de 100, 200 páginas. Damos mucho tiempo para leerlos porque es un mes y medio. A nada que leas media hora al día, ya lo tienes. Las reuniones son 2 horas, de 1 a 3 normalmente, realmente de 1 a 2 y algo. Y en las reuniones, pues, si te has leído el libro, puedes participar y puedes argumentar y puedes discutir y debatir todo lo que tú quieras, pero incluso si no te lo has leído porque no te ha dado tiempo, no pasa nada, puedes seguir yendo, que nadie te va a tirar tomates, que todo el mundo va a entender tu situación y como digo, es un remanso de paz y tranquilidad en el que todo estudiante se puede sentir a gusto y si no te has podido leer uno de los libros no pasa nada. Vas, te enteras de qué va, te enteras de los debates, te enteras de qué piensan tus compañeros y quizá incluso esta misma reunión te dé ganas de leértelo y aunque luego salga otro libro y también te lo leas, pues también puede que te apuntes ese que te perdiste y lo leas en el futuro. Por lo tanto, sí que es cierto y yo lo entiendo que es muy difícil gestionar el tiempo durante los años de la carrera universitaria porque también hay muchos estímulos, pero aunque por una parte siempre se puede sacar tiempo de todos lados, por otra es cierto que el club de lectura no te exige que saques tiempo de cualquier sitio, sino que simplemente dedicar una minúscula parte de tu tiempo a una actividad que luego al final va a tener unos beneficios que van a multiplicar por 1000 todo ese tiempo que tú le has dedicado. Porque todas las actividades que se hacen en la facultad en realidad no son actividades que no sirvan para nada o que te estén quitando tiempo de estudio, sino que te están cultivando otras habilidades, otras características del jurista que no se pueden impartir en clases porque no da tiempo, porque no es quizá algo que se nos permita pues, con el plan Bolonia o con la forma de organizar las clases que hay ahora mismo. Así que más que una pérdida de tiempo sería invertir tu tiempo para poder luego pues, sacar otros beneficios. Pues sí, yo creo que todos los estudiantes deberían al menos probar, porque ya si te gusta la lectura te vas a enganchar completamente y vas a querer más reuniones incluso, pero si no, yo creo que puedes descubrir, la verdad, un espacio bastante ameno y entretenido para pasar el tiempo. Sí. Bueno, pues para finalizar, nos gustaría saber cómo te imaginas el futuro de ese club de lectura que creaste con tanta ilusión y con tantas ganas. Pues de forma también agridulce te diré que, bueno, pues como yo ya no formo parte del personal docente investigador de la Universidad de Cádiz, sino que actualmente soy personal docente investigador de la Universidad Complutense de Madrid, no voy a poder seguir siendo su directora. Pero sí que es cierto que la persona que va a coger las riendas es una persona maravillosa, un profesor estupendo, un investigador mejor todavía y
Y esta persona, que es Pablo Pulido, que es profesor de Derecho Procesal de la casa, yo sé que es una persona que va a seguir adelante con el club con las mismas ganas que yo tenía, con la misma ilusión que yo tenía, y que va a hacer del club que yo en su día creé un club que siga hacia adelante, que siga creciendo, que siga evolucionando y que en definitiva siga ayudando a los estudiantes. Así que me lo imagino desde un punto de vista externo, pero seguiré participando, pero me lo imagino me lo imagino creciendo, porque sé que Pablo va a hacer que crezca. Entonces tengo confianza absoluta de que este es solo un punto de partida y que va a seguir para arriba. Pues sí, pues seguiremos apoyándolo y te esperaremos en la reunión a la que puedas acudir de forma presencial, la verdad. Sí. Pues, Coba, muchísimas gracias Gracias a vosotros. por haber participado y por dedicarnos también tu tiempo, que también es ahora mismo escaso, para hacer esta actividad y contarnos un poquito del Club de Lectura. Muchas gracias a vosotras por la labor que hacéis y por permitirme a mí dar difusión al Club de Lectura, que bueno, pues también es algo que le hace falta para que cuantos más lo sepan, más personas puedan tener la oportunidad de participar de él y al final pues tener los beneficios que ya he dicho que reporta el Club de Lectura. Sí. Agradecemos a nuestra invitada, Covadonga López Suárez, por dedicarnos su tiempo. Ha sido un placer entrevistarte. Por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia por vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad. Con las emisiones de esta temporada será nuestro mayor sustento. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast de la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz, en el que continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho.